Y bien, hoy es el Día de los Pueblos Indígenas y ha habido una celebración a la que nos sumamos, por supuesto, espiritualmente, en el Ministerio de la Cultura, y ahí se ha demandado la pronta aprobación de la ley de consulta previa, que es una ley que fue, digamos, formulada por el Congreso anterior, fue observada por el Ejecutivo, regresó al Congreso y ahí fue revisada en la comisión correspondiente, en donde se acordó por mayoría allanarse o aceptar las observaciones del Ejecutivo. Pero finalmente acabó el Congreso y esto no se pudo, digamos, aprobar. De modo tal que el nuevo Congreso tiene que comenzar, no digamos desde cero, pero quizás retomar el punto en que se había quedado el tema. Hemos invitado a Miguel Ferré, que es director de la Escuela de Dirección de la Universidad de Piura, a Shuar Velázquez, que es investigador de la Asociación Tendiendo Puentes, y ellos dos han realizado hace poco un segundo foro de estos para propuestas inclusivas para el desarrollo de la Amazonía con una gran cantidad de líderes indígenas, que ha sido muy interesante, y a César Guzmán Barrón, que es director del Centro de Análisis y Resolución de Conflictos de la Universidad Católica, que tiene un papel muy importante en todas estas cosas. ¿Cómo están? Buenas noches, ¿cómo les va? ¿Qué tal? Bueno, quizá podamos comenzar preguntándole al doctor Guzmán Barrón. Fue, como digo, efectivamente observada. Básicamente las observaciones que se hicieron tenían que ver con la necesidad de precisar exactamente las condiciones en las cuales se hacía, digamos, las causas para hacer las consultas, que no quede que no todo sea consultable, sino exactamente qué es lo que hay que consultar, porque si no se puede prestar a una discusión interminable. Y luego precisar también que de alguna manera cuando no hay acuerdo, se busca el acuerdo, pero cuando no hay acuerdo, digamos, el gobierno tiene la decisión última, ¿no? Esto quedaba precisado en las observaciones del Ejecutivo, que fueron aceptadas. ¿Cuál es su idea al respecto? En realidad, nosotros creemos que el gobierno anterior pudo haberse aprobado dentro del Congreso la ley de consulta previa, en la medida que precisamente, como se acaba de señalar, se allanaron los miembros de la comisión respectiva a las observaciones hechas por el Ejecutivo, que fundamentalmente está en el camino del derecho o no derecho al veto. Lo que el Ejecutivo pidió era que se precisara de manera muy clara que no hay tal derecho al veto, porque el artículo 6 del convenio no 69 no es muy claro, porque pareciera ser, bajo una interpretación, que necesariamente si no hay consentimiento, no hay proyecto, o no hay medida administrativa o legislativa correspondiente. Sin embargo, el artículo 15 del texto original sí señalaba esta necesaria participación, esta decisión del Estado y el ius imperium del Estado para poder decidir cuando hubiera una consulta que no tuviera resultados positivos. No obstante ello, el Ejecutivo consideró que era necesario hacer una mayor precisión, cosa de la cual se allanó el Congreso en aquella época. Y en segundo lugar, como bien también se ha señalado, era distinguir claramente cuál debe ser el objetivo, materia, objeto de la consulta. Y esto también ha sido precisado. Entonces nosotros creemos sinceramente que es un tema de voluntad política. Es decir, si el Congreso actual tiene la voluntad de aprobar la ley de consulta previa en los términos en que se encontraba y lo dejó el Congreso anterior, podría perfectamente aprobarse y estar frente a un proceso donde yo creo que lo más importante ya no es tanto la ley, sino si está preparado el gobierno, si está preparado el Ejecutivo para llevar adelante estos procesos de consulta previa. Porque, por ejemplo, hace muy poco el gobierno anterior, mediante un decreto supremo, aprobó un reglamento que estableció la consulta previa para las concesiones mineras. Pero la pregunta es, ¿el Ejecutivo está preparado para una consulta previa a más de 2.000 concesiones mineras? Entonces, ahí hay un tema muy importante porque puede convertirse en una norma que luego no sea aplicable en la práctica. Porque no hay, digamos, el personal suficiente, no hay la capacidad. Esto es un encargo que le dan a los gobiernos regionales. Entonces, los gobiernos regionales tienen que iniciar los procesos de consulta previa, previo informe que tiene que presentar la empresa, en primer lugar. Y en segundo lugar, para la consulta antes de la concesión, la pregunta es hasta dónde hay un claro conocimiento de las probabilidades, de los probables impactos sociales o ambientales que ese proyecto lleva adelante. Todavía no se ha hecho el estudio de impacto ambiental, estamos en la etapa previa. Entonces, si bien es cierto, es necesario escuchar la opinión de las comunidades, y nosotros estamos totalmente de acuerdo con ello, porque definitivamente hoy la licencia social se convierte como casi en una necesidad. Sin embargo, hay que tener muy en claro cuáles son los procesos. Y nosotros creemos que es mucho más importante el proceso de consulta durante el estudio de impacto ambiental, donde efectivamente se puedan conocer el grado de impactos y las medidas de mitigación, y con un claro convencimiento
de las comunidades. Y sobre Pero hay un todo problema pues con las famosas concesiones, porque las comunidades dicen, oigan, han entregado mis tierras en concesión, y se produce ahí una confusión. La gente cree que eso significa que ya perdieron sus tierras. Claro, entonces, me imagino que eso era para prevenir ese problema. Sí, en la medida en que significa una información clara, precisa y sobre todo que permita que las comunidades conozcan realmente cuáles son sus derechos y obligaciones frente a una concesión, en esa medida sería lo acertado. Pero habría que aclarar bien este proyecto, este reglamento que está vigente y que todavía no se está aplicando y que tendría que ser totalmente concordante con esta ley. Entonces nosotros creemos, para terminar esta intervención, que la ley de consulta previa que salga tendrá luego este reglamento que se dictó por el Poder Ejecutivo, que fue producto de una obligación que estableció una resolución del Tribunal Constitucional, se adecúe a esta ley. Ahora, aquí, según esta ley, pues para comenzar hay que identificar cuáles son poblaciones indígenas. Así ¿no? es. Porque solamente tienen este derecho las poblaciones indígenas. Los que, digamos, no somos indígenas no tendríamos ese derecho. Es una cosa insólita, pero así es. Entonces, digamos, aquí el problema es que esto puede dar lugar a una cosa muy farragosa, muy complicada, que la consulta entonces sea una cosa interminable y al final no se pueda desarrollar nada en el territorio, ¿no? ¿Cómo ven ustedes este asunto, Shuar? A diferencia de mi compañero o acá el doctor, yo pienso que la consulta, y creo, no debe ser cuando ya se haya dado la concesión, sino que antes de la concesión se debe consultar, no exactamente con medidas administrativas, sino en la medida de que invitamos a los pueblos indígenas a conocer los procesos que se hacen para las concesiones y para el posterior trabajo de pregunta hacia ellos. Es muy importante, porque los pueblos reclaman, aparte de participación, que implica un tema bastante grande, ellos quieren participar desde un inicio, no durante la concesión, ni cuando ya la concesión esté dada. Esto es algo que hay que aclarar, porque lo que ha hecho normalmente el Estado es, y básicamente las empresas, es reciben la concesión y se encuentran con este problema social posteriormente. Y luego dicen los pueblos indígenas, oye, pero previamente a mí no me han informado, yo no estaba involucrado, ¿qué es esto? Entonces se genera muchos conflictos. Entonces la consulta, aparte de un proceso ya práctico, por decir que hay que saberlo aplicar, evidentemente tienen que haber profesionales capacitados, tiene que ser integral, tiene que ser un tema completo, y no solo por un tema de recursos, porque es un tema de identidad cultural también. Ellos, como bien sabemos, defienden mucho no solo su espacio físico, sino todo lo que eso implica. Y para nosotros es todo un tema macro que hay que considerar, y consideramos, por lo tanto, que el tema de consulta no solo se debe hacer en aspectos puntuales, sino desde un inicio de los proyectos, ¿no? Y ustedes han tenido esta experiencia, ya van 2 foros que realizan junto con nativos, con indígenas, dirigentes indígenas. Creo que también participan las empresas, ¿no es cierto? Las empresas que están en las zonas, los altos dirigentes de las empresas, no sé si participan también gentes del gobierno. ¿Qué experiencia han tenido? Digamos, ¿es posible una comunicación, un entendimiento para poder llevar a cabo, no sé, una explotación armoniosa de los recursos? Muy bien, efectivamente. Hace un mes hemos hecho el segundo foro. El año pasado hicimos un primer foro donde convocamos indígenas, líderes indígenas, convocamos empresarios, convocamos gente de gobierno, de ONGs. Y el resultado fue positivo, pero tú te acordarás que estuvimos aquí conversando. Pero por decir así, notamos una enorme desconfianza en todas las instancias. Pero fruto de ese foro pudimos tener la oportunidad, te acordás que estuvo aquí el señor Ambrosio del Consejo Aguaruna Huambisa. Entre él y algunos otros nos hicimos bastante amigos, nos invitaron a ir a su zona, su tierra, estuvimos con ellos y fuimos avanzando y nos dimos cuenta de que era posible tener esa buena relación. Y al final la palabra clave es confianza. Y entonces dijimos, bueno, pues hace falta un segundo foro. Este segundo foro nos ha demorado bastantes meses poderlo realizar, lo hemos hecho a final de junio, de hace un mes, un poquito más.
Y es muy interesante porque quienes más han participado han sido los indígenas. Han estado como 80 líderes indígenas de toda la Amazonía. Ajá. O sea, básicamente, o sea, del norte eran Aguarunas, Huambisas, el núcleo importante, del centro, sierras Axánicas, y del sur, sobre todo Machiguengas. Por tanto, Camisea, diríamos, del Bray, para que se entienda un poquito, y el norte Bagua. Serían como 3 temas emblemáticos. Ya. La respuesta ha sido muy buena, la gente ha estado feliz, y en cambio los empresarios, algunos, en fin, han asistido unos cuantos, pero fue interesante cuando al final y del gobierno prácticamente nadie, porque era lógico, estábamos en junio, entonces unos estaban de salida y los otros no habían entrado, claro. Era natural. Fue interesante que una de las líderes axánicas más importantes de toda la selva, yo la invité a que subiera al estrado a decir unas palabras, y ahí delante de todo el mundo dijo, a ver, por favor, levanten la mano los empresarios. O sea, y entonces empezó a contar, 1, 2, tal, dijo 18, me acuerdo el número, ya. Ahora veamos del gobierno, y había 3 de Fuerzas Armadas, en fin, poca gente. 1, 2, 3, 4, ya. Y ahora veamos líderes indígenas. 1, 78, 80, 81, ya me cansé. Entonces dijo a todos, entonces, ¿quién no quiere dialogar? Bueno, pero son 18, pero de repente son 18 empresas grandes, entonces... alguna, pero no eran los top. No eran los top, ya. En cambio, los indígenas sí eran los top. Entonces, el tema fue realmente muy interesante, la gente salió muy contenta, todos, empresarios, en fin, todos, y entonces ya nos han comprometido a hacer un foro antes del fin de año, un tercer foro. Un tercer foro, ya. ¿Por qué? Porque además ahora es lógico, ya está el gobierno. Ya. Entonces tiene mucho sentido el que ahora ya se haga una cosa. Y en este foro, ¿qué se puede lograr, digamos? Mira, primero confianza. Y segundo, que se ven que hay soluciones sencillas. Yo creo que a veces hay preguntas que yo diría hacerlas un poco naif, ¿no? Infantiles, ¿no? Es decir, como niño, decir, oye, si los pueblos indígenas necesitan o quieren, las comunidades, ampliación de territorio, ¿por qué no se les puede dar? ¿Por qué no? ¿Cuál es el problema? Si resulta que son tierras del Estado y que además algunas de las tierras que están del Estado precisamente al no ser más que del Estado son depredadas, deforestadas, lo que quieras. O sea, hay preguntas de este estilo. Son 4 macrotemas que hemos tratado en el segundo foro, que es territorio, medio ambiente, participación y desarrollo integral. Esos 4 temas se abordaron en este segundo foro y una de las conclusiones es que para la solución de los 3 primeros macrotemas tiene una enorme responsabilidad el Estado. Evidentemente en el tema de desarrollo integral también, pero en el tema de desarrollo integral fundamentalmente es la actividad económica en la relación pueblos indígenas-Estado, pueblos indígenas y sector privado, y la posibilidad de trabajar conjuntamente, la que en sí podría contribuir a solucionar problemas gravísimos que tenemos nosotros como pueblos indígenas, salud, educación, infraestructura, alimentación, etcétera, que son los más importantes, ¿no? Pero es este tipo de relaciones que debe entablarse y es lo que estamos tratando de abrir. Y por eso es que encontramos con empresarios que por un lado no entienden mucho el tema, porque es primera vez que se hace este tipo de trabajo, y segundo, hay una especie de resistencia, ¿no? Entonces, hay que seguir trabajando en este proceso para contribuir a que los pueblos también no solo se beneficien, sino que sean partícipes directos de los proyectos que se hagan en minería, recursos forestales, agroindustria. ¿Partícipes de qué forma? Por ejemplo, podrían ser una especie de accionistas. Miguel ponía el caso, en el foro hablamos, por ejemplo, una comunidad X tiene un espacio territorial que no usa, de bosques secundarios. Pero imaginemos que hay un empresario interesado en sembrar árboles para producir madera y, entre otras cosas, recibir compensaciones por el tema de cambio climático, bonos de carbono. Pero ese pueblo no usa, esta comunidad X no usa ese espacio. Entonces imaginemos, la comunidad aporta el terreno que no usa, y esta empresa o este empresario que está interesado en hacer este trabajo podrían generar absolutamente una relación de confianza que podría marchar y contribuir a solucionar los problemas de no tendrían que organizarse bajo la forma de una empresa para precisamente poder participar de una manera más, más potente, digamos, en el asunto. Sí, efectivamente.
Yendo un poquito por esta línea, uno de los temas que estamos viendo es que estamos dentro de este tercer foro, queremos hacer un día entero para tocar los temas que afectan a las relaciones gobierno-comunidades. Que es muy importante. Pero un segundo día, lo que queremos es hacer la primera, esta es nuestra ilusión, la primera rueda de negocios de indígenas con empresarios. Ah, qué interesante. Claro, esto es simple, sencillo. Mira, un ejemplo. En Río Santiago, que está en el Alto Marañón, hay mucho cacao. ¿Y cuál es uno de sus problemas? Que no tiene mercado. ¿Qué quiere decir que no tiene mercado? Que hay un único comprador que viene pues, de la costa y va a comprarles. Y me contaban, porque he estado conversando con gente allí hace muy poco, que les pagan tarde, mal y nunca, en fin, ese tipo de cosas. Entonces, hay muchos gentes interesados. El tema del cacao hoy día es un tema absolutamente interesantísimo. Bueno, por supuesto que será cacao súper orgánico, porque allí, por supuesto, no hay. Entonces, imagínate, pues yo ya tengo, precisamente en el PAD, donde yo estoy trabajando, pues hay muchos empresarios, evidentemente, que tenemos una relación muy fluida, muy directa, y hay bastantes, están muy interesados en participar de esta rueda de negocios. Qué interesante. ¿Cómo ve esto, César Guzmán Barrón? Sí. Digamos, esta clase de institucionalidad para favorecer acuerdos y confianza, como se dice. Yo estoy absolutamente convencido en ese proceso y también quisiera un poco aclarar la aparente diferencia. Lo que pasa es que yo creo que la consulta es un proceso permanente. No es que solamente sea en etapa de concesión, sino sea a lo largo del proyecto. El artículo 15 del convenio 169, que es recogido por este proyecto de ley, que ojalá sea pronto ratificado, señala claramente algo que nosotros estamos obviamente totalmente de acuerdo. Los gobiernos deberán establecer o mantener el procedimiento con miras a consultar a los pueblos interesados, a fin de determinar si los intereses de esos pueblos serían perjudicados y en qué medida, antes de emprender o autorizar cualquier programa de prospección o explotación, por tanto, totalmente de acuerdo que tiene que ser previa a la concesión. Lo que digo es que el Estado tiene que prepararse y tiene que organizarse para hacerlo adecuadamente y no se convierta en un impasse. Y en segundo lugar dice algo que me parece muy bien y que estoy absolutamente de acuerdo con ustedes. Los pueblos interesados deberán participar siempre que sea posible en los beneficios que reporten tales actividades. Y en esa medida sí creemos que la confianza es un término fundamental y que la confianza no se impone por una ley. La confianza se gana. Nosotros cuando estuvimos 6 años conduciendo la Defensoría de Camisea, tal vez el intangible más importante que se pudo ganar fue la confianza. De la relación que se puede dar entre la empresa y la comunidad, con resultados absolutamente positivos en proyectos que muy bien se han mencionado. Y yo creo que nos sumaríamos perfectamente a foros como ellos organizan, porque me parece que así es el proceso. Abrir diálogo y abrir proyectos que sean realmente participativos. Uno de los... a mí me preocupa todo lo que este gobierno pueda hacer también respecto a este tema, ¿no? Porque un aspecto que hay que considerar y hay que advertir también es que no hay que ideologizar el asunto nativo en el país. Hay una tendencia regional de, digamos, aprovecharse de esta situación y tener fines políticos, ¿no es cierto? El tema de los pueblos indígenas tiene que ser afrontado desde las raíces, desde la esencia de la problemática. Y la esencia de la problemática, aparte de la confianza o la falta de confianza, es el desconocimiento que existe. Y eso es un tema muy grande y que se requiere, por un lado, trabajos concretos y un entorno político que favorezca acciones para solucionar estos problemas históricos. Los 4 problemas que hemos mencionado, los 3 primeros tiene que solucionarlo el gobierno en relación con las comunidades. Por supuesto, el tema de desarrollo integral también. Uno de los temas muy importantes que a nosotros como pueblos nos preocupan es el tema de la educación. Y una propuesta... Suar, antes de pasar a eso, por favor, tenemos que ir a una pausa. Correcto. ¿Me estabas pidiendo? Ya nos queda muy poco tiempo. Yo quería preguntarle a Joar Velázquez el problema de la representatividad, porque según la ley, digamos, tiene que consultarse a las dirigencias, a las organizaciones representativas. ¿Existen tales organizaciones representativas? ¿Existen? ¿Cómo? ¿Con quién negociar? ¿A quién consultar? Bueno, esto es un tema bastante complejo que hay que resolverlo. Y el nuevo gobierno lo que tiene que hacer es crear algún programa para generar nuevos liderazgos en el tema nativo en el país. Porque en este momento existen organizaciones que tienen representatividad mediática,
y no solo mediática, sino también histórica, porque han sido las primeras organizaciones fundadas en el país y tienen relevancia nacional e internacional. Pero una cosa es la institución y otra cosa quienes presiden las instituciones. Para un tema tan importante como la ley de consulta o los procesos para las consultas respecto a las concesiones, es importante con quién dialogas. Claro. Y en este caso no hay muchas personas que puedan estar en este tema involucrados. Por lo tanto, lo que hay que hacer es generar una nueva representatividad acorde, siguiendo por supuesto la legislación interna y lo que sea, pero acorde con una visión conjunta de país y de pueblos indígenas. Nosotros carecemos Pero de ¿cómo una vas a generar desde arriba una representatividad que tiene que venir desde abajo? Eso es bien complicado. Por eso, actualmente las comunidades indígenas están empezando un proceso de reorganización interna. Eso a la larga ojalá pueda terminar en un nuevo liderazgo nacional, ¿no? Y que eso implique también el paso de jóvenes que realmente tengan una visión mucho más amplia y real y menos ideologizada sobre la problemática, ¿no? Eso es muy importante y creo que el gobierno debería contribuir no solo creando nuevos liderazgos y programas especiales, sino creando programas para formar jóvenes indígenas de todas las comunidades indígenas que existen en el país. Bueno, solo una referencia. Si sale la ley tal como está, en el artículo 20, se establece la creación de base de datos oficial de pueblos indígenas y originarios. Y ahí está todo lo que ellos tienen que presentar. Y a partir de lo que saliera, si sale esta ley, sería muy importante lo que él señala. Porque se trata de líderes, realmente líderes representativos, los que yo creo que hay un deber del Estado de formarlos, de participar en ello me parece totalmente adecuado. Interesante, esos son los temas que hay que empezar a discutir con cada vez mayor profundidad. Muchísimas gracias a nuestros invitados, a Miguel Ferré, Suar Velázquez y César Guzmán Barrón. Vamos a una pausa y regresamos.